Hablar de el orden, del orden social, porque estamos ante una severa crisis de inseguridad, pero también hay otros eventos, como mañana se anuncian protestas que conmemoran hechos luctuosos el mayor hecho luctuoso que hubo en la temporada de protestas del año pasado, que fue el 9 de enero, que hubo una matanza de alrededor de 18 ciudadanos en Juliaca y al día siguiente murió en circunstancias igual de trágicas y de violentas un policía. Vamos a hablar de todo esto con un general en retiro de la policía. Ha sido inspector de la policía, que es el tercer cargo más importante en la policía. Ha estado también en la DIRCOTE, en la DIRINC, en las principales divisiones de investigación. Gracias por acompañarnos, general José Baella. Muy amable, muchas gracias por la invitación, a usted y a todo su público. Mañana, como había mencionado, se conmemora, si ese es el término más adecuado, la llamada masacre de Juliaca. Y hace unos días hubo la primera sentencia a un policía, Joe Torres se llama el efectivo, investigado por haber presuntamente asesinado a un ciudadano, Rosalino Flores, en el Cusco. ¿Cree que este tipo de actos de justicia ayuden a cerrar heridas, que es tan importante? Porque no podemos tener enfrentadas y resentidas a nuestras fuerzas del orden con la ciudadanía. Así es. Esto, lógicamente, usted lo ha dicho, ¿no? Es una prisión preventiva que le han dado a este efectivo, ¿no? Y eso, de una u otra manera, va a denotar dentro de la Policía Nacional una especie de requebrajamiento, un debilitamiento dentro de la moral del personal policial para otros casos similares donde salga a controlar el orden público, porque de esta manera se siente, ¿no? Ya un compañero lo leía en prisión preventiva 18 meses por una situación de haber salido a cumplir, digamos, órdenes para ayudar a la democracia. Pero se presume que no cumplió sus órdenes, porque sus órdenes no debieron ser ahí vamos, ¿no? Yo pienso que se debe investigar. Se debe investigar exhaustivamente para determinar exactamente las responsabilidades. En su caso hay un video que lo hemos visto aquí más de una vez donde se le ve a él disparar a un ciudadano que no se le ve agresivo. Puede haber razones que no están en el video, claro, pero en todo caso allí se presume pues que hay un exceso de este policía al haber hecho algo que pudo evitar. Definitivamente, si uno cruza la raya... Que debió evitar. Que debió evitar, lógicamente. Si uno cruza la raya y tiene responsabilidad, pero yo le pido al gobierno, al Estado y especialmente a la Policía Nacional que no abandone ese efectivo policial, porque tiene que acompañarlo, porque esto va a durar mucho tiempo. Esto va a durar mucho tiempo. Es una investigación muy exhaustiva que se va a hacer por el Poder Judicial. Y el efectivo policial, ya se han dado los casos, es abandonado muchas veces en el tiempo y necesita el apoyo especialmente legal. Y se cumple pues esta frase de que la pita se rompe por el lado más débil, porque puede que este efectivo policial no haya sido debidamente preparado por su superior, que de pronto debió como que escuelearlos bien para decir, ustedes ahora van a estar sometidos a mucho estrés. Usted ha estado en el terreno. Así es, otra cosa. ¿Y qué es lo que debe hacer un jefe, qué es lo que debe hacer un policía para evitar estos casos? Cuando uno hace estos tipos de planeamientos, lo primero tiene que hacer un plan. Y ese plan tiene muchas aristas. Por ejemplo, una de las principales documentos es el plan de inteligencia, una apreciación de inteligencia, que le dice a uno cómo tiene que actuar y que le dice cuáles son las amenazas que pueden haber. Además, ya había varias semanas de enfrentamiento. ¿No? Y por eso, no era el primer día. Dentro del orden público hay que dar las instrucciones precisas, porque la policía puede actuar inclusive usted las armas, primero no letales y después letales. Tiene una secuencia, por así decirlo, de acuerdo a las leyes internacionales. En este caso, lo que hay que decir al instruirlos permanentemente al personal, porque una cosa es que yo los instruya y otra cosa es estar en el campo, ¿no? En el campo ocurren muchas cosas. En el campo la masa a veces va contra la policía y toma una personalidad pues muy agresiva, y a veces el policía que no tiene la experiencia de vida inclusive puede reaccionar de diferente manera, ¿no? ¿Qué es lo que puede haber pasado en ese caso? Que al policía le entraron pues sus fantasmas, sus miedos, sus odios, vaya uno a saber qué. Es la cabeza de cada policía que pasa hizo lo cosas, indebido, ¿no?
Hay que recordarle a la ciudadanía que el policía también es un humano, el policía también tiene derechos. El policía no es solamente que ya un solo policía que va a estar, no. El policía tiene atrás, tiene una familia, tiene un padre, tiene una madre, y ¿no? tiene defectos también, que son los que muy probablemente se han manifestado en ese momento. Y hay que investigarlos para saber la verdad. Creo que eso es por ahí tenemos que... Toda la sociedad tiene que apuntar para hacer, no queremos impunidad tampoco. Por encima de ese policía, incluso hasta por encima de sus superiores dentro de la PNP, hay políticos que en ese momento tal vez no tenían el discurso más prudente, porque era un discurso que estigmatizaba mucho a los que protestaban, como que estaban contra el Perú, no se les reconocía el derecho a protestar, y eso tal vez exacerbó los ánimos y puso a muchos policías al borde de pensar, sí, este es un enemigo mío, entonces, bueno, me defiendo. Son cosas que se dan en el campo, ¿no? Porque muchas veces nosotros desde un escritorio podemos pensar muchas cosas, pero la situación está estar en el campo, como se dice, en la línea de acción. En la línea de acción uno ve cosas diferentes, uno percibe cosas diferentes. Y si uno, tanto antes como durante como después, no recibe las instrucciones precisas para poder hacer las cosas como debe ser, de acuerdo a la ley, de acuerdo al respeto a los derechos humanos, puede ocurrir cosas. Ahora, lo interesante es que usted me ha dicho que un acto como un resultado judicial como esta prisión preventiva resquebraja la moral de los policías, pero por otro lado sí ayuda a cerrar heridas, porque hay toda una presión popular ahí que quiere justicia y siente, bueno, que de alguna forma un poco dilatada, pero se está dando. Entonces, ¿cómo conciliar esto? ¿Por qué la policía no podía ver que esto también es una oportunidad para... Sí, definitivamente es una oportunidad. Para mejorar. Esta es una oportunidad porque después de estos hechos, la policía ha tomado conciencia ya nuevamente capacitado, especialmente en lo que es el tema de orden público, que es una subdisciplina dentro de la policía muy importante, porque cualquiera no va a controlar y garantizar el orden público. Tiene que ser una persona formada, capacitada permanentemente y especialmente sostenida psicológicamente, porque usted sabe lo que significa estar con un escudo y resistir 30, 40, 50 minutos de piedras. Hay que pensarlo dos veces. Sí, es cierto. Y acá lo hemos visto en Lima. Es difícil ponerse en el pellejo y no quisiera estar por supuesto, en ese pellejo particularmente. Hay que pensar en ese policía que tiene que regresar a su casa siempre, ¿no? Entonces hay que prepararlo muy bien. Por supuesto, me parece muy bien. Y ese policía debe estar al margen de discursos que lo lleven a estigmatizar a esa gente. Y la preparación psicológica es muy importante, ¿no? Porque ese policía hay que capacitarlo no solamente en lo que es el orden público, llevar su casco baribolsa y su escudo, sino también psicológicamente y decirle cómo debe actuar y decirle pues que hay una ley que lo protege en un caso extremo, que también puede hacer uso de las armas letales. Eso también es importante decirle, ¿no? Para que no se sientan tampoco que son desamparados. Ahora, pero se supone que las armas letales solo las tienen los jefes, no los efectivos. Eso depende de las operaciones, ¿no? Pero siempre hay una persona, digamos, que dentro de, digamos, lo que le llamamos las escuadras, son armas no letales, pero cuando, digamos, rebasan y se está en peligro la vida de una persona o en peligro la vida del efectivo policial, ahí se puede lo que es en el video, pues no es el caso, ¿no? Es un ciudadano aparentemente desarmado y un policía evidentemente armado que dispara. Así es. Alguien que no le está tirando una piedra, nada. Hay que ver también las circunstancias, cómo han sido el antes de y el después de, ¿no? El antes de, el momento en sí lo conocemos por el video, pero vamos a ver qué sucedió antes. Ahora, ¿y qué tan revaluable es este argumento de que hay activos estratégicos, hay que protegerlos y ahí sí vale todo en el afán de reprimir a la población que se acercaba a los objetivos estratégicos como el aeropuerto? Claro, ¿Qué tan importante es lógicamente que esto... ¿No exageramos eso tal vez? No, lo que pasa que esto es una acción concertada que ha habido, porque atacar un aeropuerto, ¿para qué se ataca un aeropuerto? Para tomarlo. Para tomar un aeropuerto, ¿para qué? Es para evitar que vengan las fuerzas de apoyo. ¿Por qué se incendia una comisaría? Porque quieren demostrar de una u otra forma que no existe el Estado. ¿Por qué se quema el Ministerio Público, el Poder Judicial? Todo esto fue una acción concertada que se inició en el sur. No solamente fue un aeropuerto, recordemos. Fueron 2, 3 aeropuertos. Inclusive fue el aeropuerto de Ayacucho y Arequipa, si no más claro, resulta que para algunos puede ser una acción concertada, que pronto son los que no estaban ahí en la mira de
de las armas de la policía, pero para otros ciudadanos es yo quiero protestar y termino acá espontáneamente. Eso es ¿Cómo importante. distinguir? ¿Cómo distinguir? Eso es importante en lo que usted dice, porque todos tenemos derecho a protestar. Toda la ciudadanía tiene derecho a protestar. El problema es cuando hay abusadores detrás que ya tienen consignas. La mayoría de víctimas, algunas son ciudadanos que salen a protestar pacíficamente y en algunos casos que ni siquiera estaban protestando, sino que pasaban por ahí también. En todo caso, si estamos en esta situación, yo creo que hay que investigar. Pero si se le atacó a la policía con piedras, con esas hechizas, armas hechizas, inclusive granadas, se encontró. Yo creo que en ese sentido... Porque esto del aeropuerto, tanto en Ayacucho como en Juliaca, las víctimas no murieron cuando estaban tomando el aeropuerto en la pista de aterrizaje o en las instalaciones del aeropuerto, sino en las inmediaciones. Entonces ahí tal vez hubo un exceso de celo y el aeropuerto se mistificó por proteger al aeropuerto, y miren todo lo que causamos. La situación está, como le digo, esto obedece a un planeamiento, y si hubo responsables hay que investigarlos, pero hay que investigar exhaustivamente y no dejar a esas personas. Sí. Ahora, estos son hechos eventuales. Por fortuna, pero hay un tema que es diario, que causa más muertos, más pérdidas, que es la inseguridad ciudadana. Sí. Estamos en una crisis. Una crisis, y es permanente, y sucede todos los días, en todas partes del país. Todos los días. Recientemente nos hemos enterado que los estados de emergencia no se van a renovar. Ergo, no fueron muy eficaces, ¿no? Esos estados de emergencia focalizados no fueron eficaces. Lo que pasa que no hubo por parte del gobierno una estrategia integral. Y cuando me refiero a estrategia integral, me refiero a haberse sentado a la mesa todos los operadores de justicia, la sociedad civil y digamos también los privados. ¿Para qué? Para ponerse de acuerdo. Uno, el Ejecutivo, ¿cómo iba a ayudar a esta situación de los estados de emergencia para combatir la inseguridad? O sea, esa primera reacción debió planificarse bien, ¿no? Porque exactamente. Fue porque nos explotó esta granada figurativamente en la cara, ¿no? Claro. En San Juan de Lurigancho, la presidenta estaba de viaje, y de viaje decretó el estado de emergencia focalizado. Ahora, ¿cómo yo hago un estado de emergencia si no tengo un planeamiento? No sé con la cantidad de efectivos que voy a contar, no sé si el ejército, la Fuerza Armada me va a apoyar, no sé si el Serenazgo tiene recursos, no sé si la policía tiene los recursos. La policía actualmente no tiene recursos, estamos viviendo como una persona que está en UCI. Y en los meses que han pasado desde la declaración de estado de emergencia, ¿usted ha visto que en algo hemos mejorado, que se han reunido los operadores de justicia? Mire, lo que hemos mejorado bastante es por, digamos, lo que ha hecho los investigadores, lo que han hecho los detectives, lo que ha hecho la investigación criminal. ¿Por qué? Porque han detenido más de 30 cabecillas del Tren de Aragua. Eso es positivo, por ejemplo, con los pocos recursos que se tiene. El problema está que estamos fallando. Y eso aún hay que reforzarlo y mejorarlo. Hay que reforzarlo con tecnología, hay que reforzarlo con capacitación. Hay que reforzarlo y con normas legales, dice, ¿no? 5.000 nuevos policías colaborarán con la lucha contra la inseguridad, pero es la cantidad de policías que suele egresar todos los años. Todos los años, entonces, exactamente. No es mayor novedad. No es mayor número, pero bueno, todo esfuerzo que hagamos en lo que es seguridad ciudadana. Si dijera, ciudadana, tenemos tantos cuerpos de élite mejores, una nueva promoción de investigadores, eso sí sería una novedad. Si yo quiero tener una estrategia, tengo que apuntar a 4 cosas principales. Veamos un triángulo. Arriba, la inteligencia, que es la que da los insumos a la investigación y a la prevención para tomar acciones. Y debajo de eso, la criminalística. La criminalística y es la base de toda investigación criminal, para el Poder Judicial para darle los elementos de comisión necesarios. Usted habló de desmoralización cuando la policía puede ver que un efectivo equivocado, probablemente excedido, cometió un error y ahora está en prisión preventiva. Pero como sociedad, ¿no cree que nos desmoralizamos cuando vemos cómo censuran a un ministro del Interior? Me refiero a su colega Vicente Romero, e improvisan a un nuevo ministro que, está, no sé si usted lo conoce, pero poco que no se le ve, no parece empoderado, ¿no? Entonces no tenemos un liderazgo claro en materia de inseguridad. Esa es parte, digamos, de la política de gobierno que desde el comienzo ha debido. Eso nos desmoraliza como ciudadanos. Y la sociedad lo que reclama es que la gente no quede impune. Vemos las personas que son liberadas, la policía hace todos sus esfuerzos, caso Pachacamat, 28 personas, 21 personas las libera el fiscal y 7 personas las libera el Poder Judicial. Y todo el esfuerzo de la policía
hombres, gasolina, todo lo que tenemos que, todos los insumos que tenemos que gastar. La sociedad reclama. ¿Por qué hacen esas cosas? Se ha dado un paquete de decretos legislativos, el 1605 y 1606, que el Ministerio Público no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque dice que le quita la principal función constitucional, que son los... Se la pone en tela de juicio, ¿no? Porque es cierto, el Ministerio Público dirige y debe dirigir. Y va a seguir dirigiendo la investigación. Pero hay por ahí algunos detalles. Algunos detalles, pero no. Volver al atestado policial, ¿usted no lo entiende así? Quitemos el atestado, es un informe que se va a presentar. Es un informe que se va a presentar y que ahora la policía va a poder tipificar y va a poder, determinar la responsabilidad. En esa tipificación hay un problema. Pero abajito dice, no es vinculante. Entonces, ¿quién tiene la sartén por el mango? El Ministerio Público. Es una tipificación no vinculante porque el que define qué delito es el fiscal. Pero hay una situación ahí, que la policía le va a decir al fiscal, mira, por ejemplo, en el caso de Pachacamac, en el informe, y yo tengo las conclusiones, le da una recomendación. Claro, a mí me parece que fue esto. Exactamente. Y le dice, inclusive hay que sacar, la información que tienen los teléfonos. No se sacó la información. Le dice que es una organización criminal. No se tuvo en cuenta eso. Y al siguiente día, después de 3 días, uno que lo había soltado a la fiscalía aparece disparándole a un policía en San Juan del Brigancho. Eso es lo que la sociedad reclama, ¿no? Que no existe esa cosa, que haya coordinación, articulación entre los operadores de justicia, ¿no? Bueno, esas últimas ideas quedaron muy claras. Muchas gracias, general Baella. Muchas gracias a usted por la invitación. Y